¿Qué están? ¿Están en familia? ¿Alguien no tiene abierto? Ya, vamos a empezar. Para pasar el saco sastre de la talla 44, voy a seguir tal cual la teoría, porque a veces me voy de memoria y quiero seguir el paso a paso. Vamos a hacer el trazo más 1 menos 1, que quiere decir que a los contornos de pecho, cintura y cadera vamos en el delantero a sumarle 1 centímetro a la cuarta. Y en el posterior de la cuarta vamos a restar 1 centímetro, asimismo en los contornos solamente del pecho, cintura y cadera. Yo ya puse las medidas que necesitamos en la parte de acá y vamos entonces a iniciar. Vamos a colocar un punto en el ángulo superior izquierdo que le vamos a llamar punto número 1. Ponerle un ladito de teoría. Eso. Como ya les compartí la teoría, después lo pueden seguir. Si es que se atrasan, me dicen, porque no me gusta adelantarme si es que ustedes no me van a seguir. Voy a ponerme acá. Ustedes me vean bien. Y me voy a tener la teoría a un ladito. Entonces, decía que vamos a partir de un punto, entonces nos vamos a construcción, tomamos el punto y tomamos punto por coordenadas. Colocamos un punto, voy a trabajar con color negro. Ahorita estamos con otro color. Ya, decía que vamos a partir de un punto, le colocamos el punto y le vamos a dar un nombre. Lo vamos a llamar punto número 1. A partir del punto número 1, en la vertical vamos a colocar primero el largo de pecho para hacer el punto número 2, y el largo de pecho o altura de pecho es 27. Entonces, asimismo, tomamos el punto por coordenadas y desde el 1, haciendo clic con el scroll y confirmando con clic izquierdo, vamos a colocar en la vertical, o sea en Y, la medida del largo de pecho, que es 27. En Y colocamos 27, aplicar, y tenemos aquí el punto número 2, que es largo de pecho. Colocamos el número y vamos ahora a hacer el punto número 3, que corresponde al talle delantero desde el punto número 1. Entonces tomamos nuevamente el punto por coordenadas desde el punto número 1, vamos a colocar talle delantero, que es 45. En Y colocamos 45, aplicar, y este sería nuestro punto número 3. Vamos a colocar el punto número 4, que es el largo de cadera, que se coloca desde el punto número 3 hacia abajo. Entonces nos vamos así mismo a puntos, tomamos punto por coordenadas y desde el punto número 3, que le tomamos con el scroll y confirmamos con clic izquierdo, en Y colocamos 18, que es el largo de la cadera. Confirmamos, aplicar, este sería el punto número 4. Listo. Vamos a trazar una recta, tomamos recta, hacemos clic con el scroll en el punto 1, confirmamos con clic izquierdo y bajamos hasta el punto número 4. Asimismo con scroll y clic izquierdo para confirmar y damos otro clic afuera. Entonces tenemos ya la línea que es la referencia para el inicio del trazo. Tenemos los puntos 1, 2, 3 y 4. Vamos a escuadrar estos puntos. Como hemos de hacer el delantero junto al posterior, debemos hacer que las líneas midan la parte más ancha del cuerpo, que en este caso es la cadera, y vamos a dejar un espacio de unos 10 centímetros entre
trazo y el otro. Si el ancho de la cadera es 25.5, necesito 2 veces 25.5, pero como vamos a dejar 10 de espacio para que ustedes vayan anotando o poniendo lo que quieran, entonces vamos a hacer 25 y 25, 50, 60. Vamos a trazar líneas de 65. Vamos a trazar rectas que midan 65. Entonces, en X van a medir 65, confirmamos, aplicar, y nos da a dónde debemos llegar. Podríamos hacer de todos los puntos de 65 a 65, o podremos crear elementos paralelos. Para eso nos tendríamos que ir a manipulación, elemento paralelo, y debemos colocar las distancias que tienen entre cada punto. Por ejemplo, la primera distancia es de 27, tendría que poner aquí 27 y señalar la línea para que me ponga la siguiente. Asimismo, el talle es de 45, aquí colocaría 45 y señalo la primera línea y tengo listo. Y la última es a 18, pero es desde esta línea de aquí y tenemos listo. A mí sí me gusta usar el elemento paralelo, para mí me parece que es un poco más rápido. Sin embargo, si no lo hacemos así, podríamos trazar líneas de ¿cuánto era? ¿De 65? Ya. Podríamos trazar tranquilamente líneas desde cada punto que mida 65 en X. Si no digo, nos crean estas herramientas más rápidas que sí ayuda a agilizar un poco el proceso. Bien, una vez que tenemos todas las líneas escuadradas, vamos a trazar los siguientes puntos. Vamos a hacer la curva del cuello. A partir del punto número 1, vamos a puntos por coordenadas, y desde el punto número 1 vamos a colocar el sexto de cuello más 1. El cuello es 6 más 1, 7. Entonces en X vamos a poner 7, aplicar, y tengo este primer punto de aquí. Y a este punto le vamos a llamar punto número 5. El punto número 6 es asimismo desde el punto 1, pero en la vertical Y, la sexta de cuello más 1. Vamos a puntos por coordenadas, y desde el 1 en Y vamos a colocar 7. Aplicar, y estamos con este punto que sería nuestro punto número 6. 5 y 6 era lo mismo. Sí, 5 y 6 miren 7. ¿Me está siguiendo, Alexita? Sí. ¿Alguien se trazó? ¿Sí me están siguiendo? ¿Sí? Ya. Bien. Vamos a dar forma al cuello. Para eso nos vamos a ir a la herramienta de arcos y vamos a tomar el arco, el radio dado 2 puntos. La siguiente, la de aquícita, la que dice 2 puntos. Y vamos a poner el radio. Vamos a usar un radio de 7 porque eso es lo que tiene el radio el cuello. Vamos a dar un clic en 5 y un clic en 6 y vamos a trazar nuestro cuello. Otra vez nos vamos a tomar arcos, tomamos la segunda opción que tenemos aquí, le damos el radio, tomamos la segunda opción, le damos el radio de 7 y hacemos clic en 5, clic en 6 y movemos el ratón para que se forme la curva. Bien, vamos a seguir con las medidas de contorno. Nos vamos a hacer desde el punto 2, para eso vamos a puntos por coordenadas, y en 2 hacemos clic con el scroll, y desde allí vamos a colocar un cuarto de pecho más 1 centímetro. El contorno de pecho es 24,5 más 1, 25,5. Colocamos en X 25.5, aplicar, y tenemos este punto que lo vamos a llamar punto número 7. Bien. Vamos a escuadrar el punto número 7 hacia arriba hasta toparnos con la línea del punto 1, y en la intersección se crea el punto número 8. Desde 7 hacia arriba, vamos a 90 grados, por supuesto. Y en la intersección vamos a crear un punto por intersección entre estas dos líneas, y aquí creamos el
corresponde a la línea de cintura. Desde el punto número 3 aplicamos la cuarta de cintura más 3 de pinza y más 1 del recorrido de la costura. Entonces nos vamos a puntos por coordenadas, clic con el scroll, confirmamos con clic izquierdo y vamos a poner la cuarta de cintura, que es 19 más 3 de pinza, 20, 21, 22 y 1 del recorrido de la costura, 23. Colocamos 23, aplicar y ponemos aquí el puntito y a ese le llamamos punto número 9. Vamos a hacer el punto número 10. Asimismo, el punto 10 es desde el punto 4, para eso tomamos punto por coordenadas, hacemos clic con el scroll, confirmamos con clic izquierdo y vamos a poner la cuarta de cadera más 1. La cadera es 25, 5 más 1, 26, 5. Aplicar y colocamos un puntito. A ese punto lo vamos a llamar punto número 10. Vamos a unir costados, tomamos la recta, desde el 7 vamos hasta el 9 y vamos hasta el 10. Ahora, vamos a dejar los elementos que necesitamos que nos ayudan a trazar la sisa. Vamos a trazar una diagonal desde el punto 6 hasta el punto 7. Tomamos recta y hacemos clic con el scroll en el punto 6, confirmamos con clic izquierdo y nos vamos al punto 7. Asimismo con el scroll, clic izquierdo y tenemos esta diagonal. A esta diagonal le vamos a dividir en 4 partes. Para eso nos vamos a puntos y nos vamos aquí en el perímetro y colocamos que por número de puntos a partir de 5 puntos vamos desde el punto 6, hacemos con el scroll, confirmamos con izquierdo y puntos en el perímetro, puntos por 5 puntos, clic. Ya. Cuando no nos manda al lugar que queremos ir, simplemente tenemos que hacer clic, vaya. Cuando no nos manda a donde queremos ir, tenemos que hacer con el clic derecho hasta ubicarnos en la línea que sí queremos dividir. Cuando vamos a dividir en 2 partes, tomamos 3 puntos. Cuando dividimos en 4 partes, tomamos 5 puntos. En este caso, vamos a dividir en 4 partes, tengo que tomar 5 puntos. O sea, la lógica es que aquí está, para dividir esta línea tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, el punto que acabamos de colocar, le vamos a dar nombre y es el punto número 11. Vamos a aplicar la mitad del contorno de sisa que hay desde el 7 pasando por el 11 y debemos colocar en forma diagonal hacia acá. Para eso necesito saber cuánto tengo del 7 al 11. Me voy a medidas y voy a medir la distancia que hay desde el 7 hasta el 11. Midan por favor, porque estamos iguales. Yo tengo 8.1. ¿Está bien? Bien, voy a anotarme aquí 8.1 para que no haya confusión. Dice la teoría que vamos a colocar desde el 7 pasando por el 11 la mitad de el contorno de sisa más 2, la mitad del contorno de sisa. La sisa es 44, la mitad es 22 más 2, 24. Entonces, la medida es 24. ¿Cómo debo hacer? 24, tengo 24 menos 8.1 me da 15.9. ¿cuánto? 15.9. 15.9. Bien. Entonces, lo que debo poner aquí es 15.9. Vamos a colocar una línea diagonal. Tomo la línea desde el 11 y voy a poner la medida en B, que mida 15.9. Aplicar y me da este círculo de aquí. Quiere decir que mi punto va a terminar en esta línea de aquí. Debo colocar el punto
¿Ayudo o si puedes seguir? No, sí puedo. La cintura era 23, ¿cierto? Por los 3 de pinza y el centímetro. 19 más 3, 22 más 1, 23. Listo. ¿Ya está? Sí. Listo. Vamos a hacer el punto número 13, buscar la mitad de los puntos 11, 12 y nos da el punto número 13. Nos vamos a puntos en el perímetro, lo vamos a dividir en dos partes, necesitamos 3 puntos. Vamos a coger desde el 11 con el scroll, clic izquierdo. Como no me manda donde yo quiero, vamos a hacer clic derecho hasta llegar a la línea que yo quiero dividir. Confirmo, scroll, clic izquierdo, y este punto lo vamos a llamar punto número 13. Vamos a hacer el punto 14, vamos a buscar, escuadrar el punto 13, 0,5 hacia adentro y hacemos el 14. Sumamos asimismo a puntos por coordenadas. Desde el punto número 13 vamos a dejar 0,5 hacia adentro, 0,5, aplicar y tenemos este puntito de aquí que le vamos a llamar punto número 14. Es en ángulo de 90 grados. Perfecto, sí. Punto 5. ¿Perdón? 0.5. Sí. Bien, vamos a hacer el 15. Para hacer el 15 vamos a escuadrar desde el punto 11 una recta hasta contactar con la línea del punto 7, 8 y creamos un punto por intersección. A este punto le vamos a llamar punto número 15. Vamos a hacer el 16. Partiendo desde el punto 11, vamos a dejar 1.4 y hacemos el 16. Esta medida de 1.4 es estándar para todas las tallas. Vamos a tomar desde el 11, colocamos 1.4, aplicar. Este es mi punto número 16. ¿Desde cuándo, perdón? Desde el 11, entramos en 1.4 y hacemos el 16. Bien. Vamos a pasar la suiza. Para eso tomamos curva y vamos a hacer desde el 12, pasando por el 14, vamos haciendo clics. Pasamos por el 16 y aquí no nos vamos directo al 7, sino vamos a más o menos en la mitad de esta línea a ver si nos bajamos 1 centímetro aquí en la mitad y de ahí vamos a llegar acá. Así sale mejor el trazo. Si venimos una sola, se cierra mucho la sisa. Entonces más o menos a la mitad de esta vamos a bajar uno y ahí hacemos otro clic. Eso no está en la teoría, pero le estoy diciendo una corrección. Bien, vamos a unir ahora con una recta el 5 con el 12 y sobre esta línea, tanto desde el 5 como desde el 12, vamos a colocar la mitad del hombro que es 6.75. Vamos a puntos por coordenadas. Desde el 5 ponemos la medida en D de 6
.75, aplicar y vamos a colocar Ambos lados 6.5. 6.75. Punto 75. Estos puntos que acabamos de crear, vamos a ponerles nombre, el uno es del 17, el que viene desde el 5 es del 17, y el que parte desde el 12 es el 18. Bien, vamos a hacer el punto 19, que según este trazo es la distancia de busto o la línea del pezón. Desde el punto 2 vamos a colocar la tercia de la distancia que hay del 2 al 7. Del 2 al 7 debo tener 24,5, no, 25,5. Este 25,5 voy a dividir para 3. 25.5 dividido para 3 me da 8.5. A eso le sumo 1.5, me da 10. Entonces vamos a colocar desde el 2, 10 en X. Pero yo estoy haciendo con otra talla. Del tercio a qué cosa hay que sumarle. Pero yo les pedí que hagan conmigo la talla y en casa repita. A ver, como ya les compartí la teoría, ahí dice que para hacer el punto número 19, desde el punto 2, colocamos un tercio de la distancia que hay del 2 al 7 más 1.5. A este punto se llama punto número 19. Como también explicaré que no viene. A ver, ¿Cuánto vamos le a- dio Rotito? ¿Ah? ¿Cuál es la medida de...? Era 10. ¿Qué? Vamos a trazar una recta que baje desde el 19 hasta la línea del punto 4. Y vamos a formar la pinza superior. Vamos a trazar una recta que una el 7, el 17 con el 19 y el 19 con el 18. Aquí ya tenemos que hacer nuestra primera corrección para que la pinza nos dé. Tenemos que ir a medidas y vamos a medir el perímetro de la una línea, de esta primero que mide 24.7 y la otra mide 23.94. Tengo que encontrar la diferencia, 24.7 y 23.94. 24.7 menos 23.94 igual 0.76, que debo crecerle a la más pequeña, 0.76. Entonces, la más pequeña es este de aquí y debo crecerle 0.76, señalo la línea, me voy a construcción y vamos a prolongar una recta. ¿Cuánto voy a prolongar? 0.76. Prolongar una recta. 0.76, señalo la recta y se prolonga la recta. Esta es la primera corrección que vamos a hacer en el trazo, porque cuando nosotros cortemos las telas nos tiene que dar exactamente igual esta línea con esta línea de acá. Entonces voy a volver a medir para ver si he hecho bien mi trabajito. Perímetro, esta mide 24.7 y esta mide 24.7. Hago la construcción del cuello, del hombro, perdón. Me voy a construcción y trazo una recta que parta desde el 18 hasta el 12. ¿Listo? Esto no está en la teoría, sin embargo ya les voy diciendo que tienen que darnos esta
línea del 3 y del 19, confirmo, y en la línea del 4 y del 19, confirmo. Digo que estos puntos se llaman punto 20, la línea de cintura, y el punto 21 en la línea de cadera. Para darle profundidad a la pinza, como habíamos dejado 3 para pinza, debemos compartirla unos 1.5 para cada lado desde el punto 20 y vamos a crear el punto 22 y 23. Este es el centro de la pinza, el punto 20. Vamos a crear puntos a 1.5 de distancia desde el punto 20 para el un lado y para el otro. Creando el punto 22 y el 23. Bien, vamos a dar forma a la pinza. Tomamos la recta, hacemos desde el 19 hasta el 23, hasta el 21, vamos hasta el 22 y nuevamente hasta el 19. Suavizar curvas de cintura y cadera si es que fuera necesario. Siempre trazo como este trazo y me queda perfectamente bien. No es necesario hacer la curva de la cadera. Pero si quisieran hacer la curva de la cadera, del 9 al 10 dividimos en 2, salimos medio y hacemos una curvita, que creo yo que no es necesario. Bien, vamos a trazar el patrón de la espalda. Para eso necesitamos trazar una línea vertical y una línea desde el trazo superior hasta el inferior. Trazamos una sola, una línea recta. Aquí habíamos dejado un espacio más o menos de 10. Entonces, más o menos, dejen un espacio de 10 aquí y trazamos la recta. Para hacer la espalda, primero vamos a crear puntos por intersección en los cruces de todas las líneas. Para partir de esos puntos comenzar a trazar. Vamos a trazar puntos por intersección en la primera línea, en la segunda, en la tercera y en la cuarta. Y les vamos a dar nombre. El punto inicial es el punto número 25. ¿No es 24? No, el 24 no saltamos. Vamos a empezar desde el 25. El 25, la línea de largo de pecho es de 26. Si no estuviéramos trazando uno junto al otro, tenemos que volver a colocar una línea que mida desde el 25 hacia abajo, largo de pecho 26, hacia abajo, largo de talle delantero el 27 y el largo de cadera desde el 27 hacia abajo 18 y haríamos el punto 28. Ahora sí vamos a colocar la medida de talle posterior. Vamos a puntos, tomamos el punto por coordenadas desde el 27, hacemos clic con el scroll y confirmamos con clic izquierdo y vamos a colocar de hacia arriba el largo de talle de espalda, que en este caso es 43. Vamos a colocar en Y 43, aplicar y tenemos un punto acá. 43, desde aquí, 43. Desde el 27. ¿Ah? ¿Desde el 26 o 27? Desde el 27, Pero sí. puntos desde el 27, ponemos 43.
¿Cuántos centímetros, no, Rosita? En este cuadro de medidas sí, si vamos a hacer personalizadas, sí varía las medidas. Casi siempre es 2, sí, porque ya es una tabla estandarizada, entonces se toman todas las medidas, todo el universo de medidas que tenemos y desde ahí se hacen cálculos matemáticos para poder hacer un cuadro de tablas. Bien. Vamos a poner las medidas como eran, 25, 26, 27, 28. El que acabamos de colocar, que es la línea de detalle, es el punto 29. Siempre les digo a los chicos, eliminen esta línea de aquí para que ya no haya confusión. Vamos a eliminar, vamos a suprimir y vamos a trazar una nueva línea desde el 29 porque esa sí nos va a servir. El posterior siempre es más cortito que el delantero, para que no haya confusión. Dejémosle así, siempre se sabe confundir, entonces prefiero evitar. Estamos en el 29, vamos a hacer el 30. La mitad del trayecto de los puntos 26 al 29 es el 30. Vamos a puntos en el perímetro y a partir de 3 puntos encontramos la mitad del 26 al 29. Este es el punto número 30. Este punto también lo tenemos que escuadrar. Tomamos una recta y vamos a escuadrarla a 90 grados. Perdón, profe. ¿Cuál fue el 30? La mitad del 29 al 26. Vamos a hacer el escote del posterior. Vamos a tomar el punto por coordenadas desde el 29 en X. Vamos a dejar la sexta del cuello más 1, que sería 7. Este es el punto 31. Rosita, ¿Cuál? El 31, por favor. ¿Puedes repetir? Desde el 29 colocamos 7 en X. Como el escote del posterior es más cerrado que el escote del delantero, colocamos en adulto una medida estándar que es 2. Entonces vamos desde el 29 hacia abajo en Y, vamos a medir 2, acá, y colocamos nombre a este punto que es el punto 32. Para que la curva nos salga chévere, vamos a trazar una recta desde el 22 hacia ¿puede repetir el punto 31? el 31 es desde el 29, colocamos 7. Y para hacer el 32, desde el 29 bajo 2. Bien. Vamos a hacer que la curva del cuello nos haga muy bonita. Vamos a trazar una línea desde el 32 en horizontal y desde el 31 en vertical y vamos a dejarle como está ahí. Esto no está en la teoría, pero vamos a hacerlo. Vamos a colocar un punto desde la intersección a 2 en X. X a 2 y tenemos este puntito de acá. Vamos a darle la forma chévere, digo, y nos vamos a arcos. Tomamos la segunda opción que dice dados 2 puntos y vamos a darle un radio de 2 y vamos a colocar un clic en el punto superior y un clic en el punto que acabamos de hacer y nos sale la curvita que es la adecuada para el cuello. Repito, trazamos línea horizontal y vertical,
radio y vamos a usar un radio de 2 porque tenemos de aquí acá 2 y de aquí acá 2. Entonces, damos un clic en el punto 31 y otro en el punto que acabamos de crear y se nos hace la curvita que es la adecuada para el juego. Una vez que tenemos esto, vamos a trazar una recta que vaya desde este punto hasta el punto número 32 y ahora vamos a eliminar estas líneas que ya no nos van a servir. Tenemos que primero trazar de estas, si no se nos va a eliminar. Esa es una curva chévere para ver. ¿Te ayuda, Doménica? Sí, ¿Qué pasó? no sé, se pone la curvita. ¿Lista? Listo. Bien, vamos a trazar, a colocar los puntos que corresponden al cuerpo. Desde el punto 30, perdón, desde el punto 26, vamos a colocar un cuarto de contorno de pecho menos 1. El pecho es 24.5 menos 1, 23.5 en X, aplicar y tengo la medida del pecho. Ese es el punto 33. 23.5. Sí. Es la cuarta del pecho menos 1. Cuarta es 24.5 menos 1, 23.5. Decía que este punto sería el punto 33. Desde el punto 27 vamos a aplicar un cuarto de cintura más 3 de pinza y menos 1 del desplazamiento de la costura. Desde el 27 colocamos cintura que es 19 más 3 de pinza, 22 menos 1, 21. En X colocamos 21, aplicar. Este es el punto 34. El punto 35 tenemos que trabajarlo en la cadera. En la línea de cadera, desde el punto 28, vamos a colocar un cuarto de contorno de cadera menos 1. El contorno de cadera es 25.5 menos 1, 24.5. Desde el 28 colocamos en X 24.5. En la cintura era más 3 menos 1, ¿no es cierto? En la cintura más 3 menos 1, sí. Bien, podríamos ya cerrar el costado del posterior uniendo 33, 34 y 35. Y vamos a trabajar ahora en la espalda. Para hacer la espalda, desde el punto 30, vamos a colocar la mitad de la medida de ancho de espalda. El ancho de espalda es 18. La mitad es 18. Entonces vamos a, desde el 30, colocar en X18, aplicar y tenemos esta medida aquí. Desde el 30 medimos 18. Este número que acabamos de poner es el punto número 36. Para colocar la caída de hombro y todo lo que nos falta, vamos a escuadrar hacia ambos lados este punto. Hacia arriba le vamos a llamar punto 37. Creamos un punto por intersección y este punto sería el 37. Y
vamos a prolongar una recta hasta un elemento, señalamos la recta y señalamos el elemento. Aquí se prolonga hacia abajo y aquí vamos a hacer otro punto por intersección y a ese punto le vamos a llamar punto 38. 18. Bien. Desde el punto 38 vamos a aplicar hacia arriba la mitad del contorno de sisa menos 2. El contorno de sisa es 22, la mitad es 22, menos 2, 20. Vamos a colocar un punto desde el 18 a 20 hacia arriba. En Y vamos a medir 20, aplicar y tenemos este punto de aquí. A este punto le vamos a llamar punto 39. ¿Es 20? A este punto le vamos a escuadrar. Escuadramos una recta desde el 39 hacia afuera, no importa la medida, después vamos a colocar una medida sobre eso. Escuadramos del 39 hacia afuera, no importa la medida. Vamos a situar la pinza en el hombro. Para eso vamos a encontrar la mitad que hay del 30 al 36, nos vamos a dar puntos en el perímetro. A partir de 3 puntos encontramos la mitad. Este sería el punto número 40. Vamos a escuadrar este punto hacia arriba y nos da el 41. Escuadramos el 40 hacia arriba y nos da el punto 41. Desde el punto 40 subimos 3 La mitad del 30 al 36. y nos da el punto 42. En Y subimos 3 y tenemos aquí el punto 42. Ahora, desde el punto 41 nos vamos a separar. Vamos a tomar el punto y desde el 41 nos vamos a separar en X 1.5, aplicar y tenemos este puntito de aquí que sería el punto 43. Sí, 1.5. Dibujamos la pinza uniendo el 41, 42 y 43. 41 y 42 ya está. Vamos a poder hacer 42 y 43. Esta pinza también la vamos a corregir y ya les voy a indicar cómo. Bien, ahora, desde el punto 31 vamos a aplicar el largo de hombro con la pinza cerrada. Como no podemos cerrar la pinza, desde en este espacio más o menos que nos quedaría aquí es 3.4, vaya 1.4. Entonces tenemos que poner largo de hombro más 1.4. El largo de hombro es 13.5. 13.5 más 1.4 me da a 14.9. Vamos a trazar una recta desde el 31, el D, que mida 14.9. Les voy a repetir esto de aquí. Ya.
dice que desde el punto 31 aplicar largo de hombro pero con la pinza cerrada. No podemos cerrar este rato la pinza. Si cerráramos se uniría este punto con este punto. Dice, y de ahí ponemos largo de hombro. Como no podemos cerrar, tenemos que poner largo de hombro más este espacio de aquí que no me permite cerrar. Si voy a medir, me este de memoria, quizá no me vaya a fallar, pero de aquí sabe medir 1.4. 1.39, sí, ¿cuánto dejamos? 1.4. 1.4, ya dejamos 1.4. Entonces, esta distancia, que es 1.4 más el largo de hombro, nos da 14.9. Este punto que acaba de terminar, el largo de hombro, tiene nombre. Vamos a darle nombre, punto por intersección entre esta y esta, y el nombre del punto es el 44. Medía 14.9. Sí. Bien. Vamos a hacer este rato la corrección de la línea del hombro. Podríamos terminar así, sin embargo es más lindo cuando sale la unión de la pinza delantera y se une exactamente en el hombro con la distancia del posterior. Si ahorita le dejamos como está el caso, la pinza delantera llega aquí y la pinza posterior llega más acá. Si se dan cuenta, ¿sí? Que aquí el largo es bastante largo y el otro de aquí es bastante chiquito. Entonces, podríamos hacer la corrección. Tendríamos que hacer lo siguiente. Tendríamos que colocar la misma distancia que tenemos del 5 al 17, que es 6.75. Entonces, nos vamos al punto y desde el 31 coloco en D 6.75. Nos llegaría acá. Y asimismo desde el 44 pongo 6.75 en D. Me daría aquí. Esa sería ya la corrección para la pinza. Entonces, Perdón, una pregunta. ¿Cuánto valía el punto 44 que he ubicado en otra parte? 14.9 desde el 31. Ya, entonces, ¿qué estoy haciendo este rato? Estoy trasladando esta pinza más acá, de tal forma que cuando yo una, la postura del delantero me dé justo con la postura del posterior. Entonces, acabo de trasladar primero esto acá y ya vamos a seguir haciendo. Dejémoslo por lo pronto ahí para entenderlo. Vamos a ir a otro punto. Vamos a ubicar la pinza de la cintura. Para eso vamos a aplicar del 26 la misma medida que teníamos en el delantero, del 2 al 19 menos 1. Del 2 al 19 teníamos 10, menos 1 va a quedar 9. Entonces, vamos a colocar un punto desde el 27 que mida 9 en X. Aplicar y tenemos esto. Desde donde nos dice, partido de la pinza, la cinta aplicada desde el 26. Desde el 26, 9, igual a 9. Vamos a colocar un punto desde el 26 que mida 9. Y tenemos aquí un punto.
cintura aplicar desde el 26 la misma medida que del delantero, de los puntos 2 al 19 menos 1 y creamos el 45. El 45 es el punto que está aquí a la altura de la sisa. Vamos a escuadrar hacia abajo, en la cintura nos da el 46 y en la cadera el 47. Tomamos una recta desde el 45 hacia abajo, creando en la cintura el 46, y a la altura de la cadera el 47. A ver. Como habíamos dejado 3 para pinza, vamos a compartir y dejar 1.5 a cada lado del punto 46. Vamos a, desde el 46, 1.5 a cada lado en X. 1.5 a un lado y 1.5 al otro lado. Aquí creamos el 48 y el 49. Vamos a dar forma a la pinza, tomamos la recta desde el 45 hasta el 48 y de allí hasta el 47. Y luego vamos al 49 y volvemos al 45. Y ya estamos con la línea de la pinza. Decía que vamos a trasladar la pinza del posterior. Para eso vamos, ya tenemos los puntos, entonces vamos a trazar una recta que venga desde el primer punto hacia el 45 y luego vamos a trazar otra recta que venga desde el 39 más o menos a la altura que teníamos la otra pinza, de hecho un poquito más abajo. La idea es que no nos genere un ángulo por aquí, que no tiene sentido. Si lo hacemos no tendría mucho sentido. Bien, entonces, ya hemos trasladado esta pinza acá. Una pregunta, perdón. O sea, para sacar la nueva pinza, ¿puedo hacerle desde el 42 una línea horizontal y hasta ahí hacer la nueva pinza? ¿O es un poco más abajo? Para entender, ¿te refieres a esto? Ajá. Sí, podría. Yo me fui un poquito más abajo porque al ojo, a ver, les voy a mostrar, véanme un ratito. ¿Por qué llegué un poquito más abajo? Porque si es que le hago una línea recta, yo le vi que al ojo me va a quedar un ángulo por aquí. Entonces por eso me vine un poquito más acá abajo, nada más, no es por otra cosa. Pero si se les hace mejor así, perfecto, vamos por ahí. ¿Ya? ¿También se pudiera medir el arco del 43 al 42 y ponerlo o no? Del 43 al 42 también se podría poner, ¿sí? No, no es del 43, sería desde este punto de Sí, aquí. deja un poquito más abajo. Puede ser más o menos, porque el momento de trazar y cuando corto, si veo un ángulo recto, pues le tengo que cortar, tengo que suavizar la línea. Lo que sí me tocaría ahorita es ver si es que la línea que va del 45 hasta acá mide lo mismo que va del 45 hasta acá. Eso tenemos que medir, vamos a ver si nos deja medir. Medidas. Perímetro. Esta mide 21.15 y esta de aquí 21.15. 21.15. Esta de aquí mide de aquí a acá 15.78. 15.78 más 7.29. 15.78 más 7.29. 15.78 más 7.29 igual 23.07. Y la otra midió 23.07 y la otra midió 23.15. Son 0.7 que no hace mucha diferencia. Pero si queremos igualarle, pues podemos crecer la línea 0.7. Tendríamos que crecer 0.7 a esta de acá. Esta de aquí vamos a crecer, prolongar una recta 0.7. Oh, aquí se ve mucho más largo.
7,99 igual 23.77. 23.77 mide la de acá. Voy a medir la otra. Medidas, perímetro, esta mide 23.15. Estoy pasando. Voy a hacer otra vez. Vamos a hacer que esta línea que va del 45 hacia arriba mida lo mismo que esta línea que va del 45 hacia el otro lado. Lo hicimos en el delantero, ¿ya? Entonces, algo hice mal, vamos a ver qué está mal. Perímetro. Esta de aquí mide 23.15. 23.15. Y la de acá, vamos a medirle, mide 15.78. Para llegar a 23.15, 15.78. 23.15 menos 15.78 igual 7.37. Esta debería medir 7.37. 7.37. Mide 7, me quedé encima, ¿no es cierto? 7.37. Vamos a poner aquí 7.37. Una línea que mida 7.37. Estando ya con esto corregido, con esto listo la medida, tengo que corregirla desde aquí el largo de la. En este casi no se nota la diferencia, por eso le decía que podría quedar así, porque en este sí es más grande, pero bueno, igual ya le corregimos. Trasladamos esta medida acá y realizamos nuevamente el trazo. Ahora vamos a dar forma a la sisa. Para eso nos vamos a curvas y vamos desde el 44 hasta el 36, no debería pasarse de allí. Y aquí bajamos en línea recta y vamos a llegar acá. El ciclo anterior, para que las chicas tracen bien, les hice dividir esta línea en 4 partes para poder venir desde el 44 haciendo en el primer cuarto, del segundo cuarto y de ahí para llegar acá. La idea es que con la curva no se pasen de la línea de 38 y 39, no se deben pasar hacia adentro. Pero tampoco vamos a trazar desde aquí una curva porque queda raro. Tenemos que trazarla desde más acá abajo. Si desean, podríamos dividir este espacio de aquí en 4 partes. De tal forma que vamos a dividir. Voy a dividir, vamos a puntos en el perímetro. Si vamos a dividir en 4 partes, necesito 5 puntos. Desde aquí hasta acá, en 4 partes. ¿Sí? Entonces, ahí es más fácil trazar esta curva de aquí. Vamos a trazar de nuevo. Nos vamos a curvas y vamos a hacer desde el 44, llegamos al 36, bajo por la primera división, me voy a la segunda división y desde allí continúo hasta el 33. Esto no está en la teoría, pero ya les voy explicando, entonces de pronto ustedes cuando noten su teoría pueden ir colocando que no debemos
no traigamos para atrás. Primero vamos a colocar las holguras. Dice, una vez visto el trazo del colmillo pinzado del hombro, vamos a proceder a aplicar las holguras correspondientes para que tenga una amplitud necesaria, ya que el saco sastre de mujer suele utilizarse sobrepuesto a otras prendas que ya llevamos adentro. Entonces, para esto es necesario dejar las holguras, debemos proceder correctamente para que el trazo no pierda sus proporciones. Al momento de las holguras es preciso mantener todas las curvas correspondientes a la manga, caso contrario, al montar la manga podría no adaptarse. Entonces, vamos a dejar de la siguiente manera, vamos a cambiar a rojo, nos vamos a inicio y el trazo vamos a hacer lo que sea con rojo para que podamos notar qué es lo que estamos haciendo. Dice, a partir del trazo del patrón pinzado del cuerpo procedemos así, aumentar 3 centímetros en el centro delantero y 0,5 en el centro de espalda. ¿Cuál es centro delantero? Es esta línea de aquí. ¿Cuál es centro de espalda? Es esta línea de acá. Dice que en el centro delantero aumentemos 3. Entonces, podríamos hacer un elemento paralelo. Podríamos ir a manipulación, elemento paralelo, y vamos a hacer un elemento paralelo a 3 desde este elemento de aquí, y ya estamos con la línea. También dice que dejemos de holgura en el centro posterior 0,5. Asimismo, tomemos manipulación, elemento paralelo, 0,5 a esta línea de aquí. Me cogió solo la parte de arriba, simplemente señalo esto de acá abajo también, y ya estamos con la holgura también del posterior. Las holguras, digo, dejamos así, 3 centímetros en el centro delantero y 0,5 en el centro posterior. Vamos a aumentar 1 centímetro en la costura del lado, tanto del delantero como del posterior. ¿Cuál es lado? Es esto de aquí y esto de acá. Vamos a dejar 1 centímetro. Vamos a hacer elemento paralelo a 1 centímetro. Esta línea de aquí, esta línea de acá, esta línea de aquí y esta de acá. Estamos dejando 1 centímetro de holgura tanto en el delantero como en el posterior. Vamos a subir 0,5 en el hombro delantero y posterior y trazar una línea paralela al hombro. Entonces, vamos a subir 1 centímetro, vamos a hacer elemento paralelo de 1 centímetro de esta de aquí. No nos conviene hacerlo así. Vamos a trazamos una recta desde el 5 hasta el 17 y de allí vamos a trazar un elemento paralelo. Manipulación, elemento paralelo a, ¿cuánto dice? A 0,5 del hombro, sí, 0,5 a esta línea de, está cogiendo el azul, vamos a poner la roja. Ya sea, eliminemos la línea negra, borrar la línea negra y estamos ya solo con esta. Entonces ahí sí vamos a hacer un elemento paralelo a 0,5 de esta línea y vamos a hacer un elemento paralelo a 0,5 de esta de acá. Estamos al pelo. Unimos esas dos rectas. Espera un ratito. 0,5 de 0,5 de la una y 0,5 de la otra. ¿Ya está? Así como está, así como les estoy mostrando. Como eliminamos esta línea de acá para que no nos cause problemas, le dejamos de eliminar. Oigan chicos, para que les quede el trazo, hemos hecho. Vamos a control Z, ¿ya? Control Z, control Z, control Z, control Z, control Z, hasta estar con el trazo que originalmente lo hicimos. original. Sí. A mí siempre me gusta que dejen el proceso, porque después llegan a la casa y no se acuerdan qué hicieron cuando se encuentran con líneas cortadas. Entonces, lo que vamos a hacer es sacar una copia de todo el trazo, control C, control V, y a esa copia le vamos a transformar.
5 con el 17, que es la única que se eliminaría, ¿ya? Y ahora sí, sobre esta vamos a trabajar las holguras. Vamos a cambiar de color a rojito, para que se vea bien, se vea más. Y primero, vamos del centro delantero. Les dije que con manipulación, elemento paralelo, el centro delantero crece 3, señalamos la línea del centro delantero. El centro posterior crecía 0.5, señalamos la línea del centro posterior. Además, la postura del lado crecía 1, vamos al elemento paralelo a 1, la postura del lado, esta, y la de aquí y la de acá. Elemento paralelo a 1. Dice que subir 0.5 el hombro delantero y posterior y trazar una línea paralela. Como estamos trabajando con elemento paralelo, de una vez hacemos elemento paralelo a 0.5 de la línea de hombro y de esta de acá. Dice que delantero y posterior vamos a hacer eso. Entonces vamos a ahorita a hacer lo siguiente. Vamos a eliminar la línea de hombro, borrar, y vamos a volver a trazar una recta de línea de hombro. Voy a cambiarle de color porque estoy trazando nuevamente la línea de hombro. Tomamos la recta y vamos a trazar desde el 31 hasta este punto, porque la de acá ya está corregida, esta de aquí, y este se va a quedar como está. ¿Qué hice? Eliminé la línea del 31 al 44 y volví a trazar una línea del 31 hasta este punto de aquí. Lo hago con negro porque ese es el trazo básico. Nuevamente voy a cambiar de color al rojo. Y decía que estamos haciendo un elemento paralelo, nos vamos a manipulación, elemento paralelo a 0.5 de esta línea y a 0.5 de esta línea. Les espero un ratito. Me avisan cuando estén. ¿Ya está? Aquí le espero. ¿Todos están? Contéstenme. Sí, ¿ya? Bien. Además dice que vamos a aumentar el largo del hombro 0.5. Entonces nos vamos a esta línea de aquí y le vamos a decir crezca 0.5. Para eso nos vamos a construcción, prolongar una recta y vamos a prolongar 0.5. Señalo la punta de la recta y obviamente me va a crecer 0.5. Esto hacemos tanto en el delantero como en el posterior. Vamos a señalar la recta y crece 0.5. Cuando vamos a crecer una recta tenemos que hacer el clic lo más cerca posible del lugar desde donde vamos a crecer. Esta es una recta. Si yo quiero crecer acá, tengo que hacerlo más cerca al fin. Si es que hago acá, pues me va a crecer para acá, ¿no? Entonces, aparte de haber subido 0.5, esta tiene que haber crecido 0.5 para acá y esta de acá también creció 0.5 para acá. Bien, dice aumentar 0.5 en el centro de la sisa delantero y posterior. 0.5 en el centro de la sisa delantero y posterior. Vamos aquí, desde este punto, a aumentar 0.5. Nos va a dar justo en el punto 13. Vamos a puntos y desde el 14 vamos a aumentar 0.5. Clicar, sí,
prolongar recta. No, vamos a poner un punto, estoy poniendo puntos. Ya. Entonces, dice, en el centro de la pinza no puedo encontrar el centro exacto, más bien vamos a trabajar los puntos que ya tenemos, que son el 36 y el 14. Bien, ahora dice, vamos a bajar 1 centímetro en la sisa delantera y posterior. Bajar 1 centímetro en la sisa delantera y posterior. Estamos aquí, esta es la sisa delantera, esta es la sisa posterior. Vamos a bajar 1 centímetro. Entonces, primero necesitamos a esta línea, a mí no me he llegado hasta el tope, vamos a hacer llegar hasta el tope. Entonces vamos a construcción, prolongar una recta hasta un elemento y vamos a prolongar esta recta hasta acá. Vamos a ver el posterior, a ver si también nos está con el mismo problema. Sí, vamos a prolongar esta recta hasta el final. Y cuando tenemos ya donde debe estar, ahí sí vamos a bajar 1 centímetro. Entonces, para poder hacer eso debemos crear puntos por intersección. Vamos a crear un punto por intersección aquí. Desde ahí vamos a hacer que baje 1 centímetro. Entonces vamos a puntos. A ver, primero creamos un punto por intersección. Entre esta y esta confirmamos. Vamos a punto. Y desde este punto en D vamos a bajar 1 centímetro. Aplicar. Tenemos el centímetro aquí. Ponemos el punto. Vamos al posterior. Asimismo, aquí creamos un punto por intersección entre este y este. Cuando tenemos el punto es más fácil, nos vamos al punto y creamos uno por coordenadas. La medida la ponemos en D, que mida 1. Aplicar y colocamos el punto. La teoría dice que para dejar holguras, como el saco se usa sobre otras prendas, debe quedar ligeramente más flojito, por lo general se crece una talla. Entonces, nos manda a crecer todos estos puntos. En el centro delantero 3, en la espalda 0,5. En el hombro subimos 0,5 y alargamos 0,5, tanto en el delantero como en el posterior. En el centro de la sisa salimos 0,5, tanto en el delantero como en el posterior. Y en la sisa, en la axila, bajamos 1 centímetro, tanto en el delantero como en el posterior. ¿Hasta ahí sí me entienden? Sí, ¿no es cierto? ¿Ya? Bien, entonces dice, vamos a subir 0,5 en el escote del cuello delantero y posterior. El escote, ¿cuál es el escote? Esto de aquí. ¿Cuál es el escote? Este de acá. Vamos a subir 0,5, vamos a puntos y colocamos desde aquí 0,5. Punto por coordenadas desde aquí. Sí, aquí 0,5. Bien. Ya, ponemos un punto en el escote tanto delantero como posterior que mida 0,5 más arriba. ¿Sí ven? 0,5 aquí y 0,5 acá. Vamos a trazar nuevamente el cuello. Porque el 0,5, ¿por qué no hago un elemento paralelo del cuello a 0,5 más arriba? Porque me vendría más adentro. Y no estamos moviendo este punto de aquí, solamente movemos el punto de acá. ¿Sí? Como aquí tenía 7 de diámetro, vamos a ver si nos deja trazar con arcos a partir de 2 puntos
Espérenme un segundito. Vamos a hacer con arcos desde el 6 hasta el inicio del punto 5. Así, hay que nos quede, no importa cómo está. Vamos a hacer el posterior igual. Yo sí le haría un elemento paralelo de este hacia arriba, manipulación, elemento paralelo de este aquí, y de allí nos vamos a construcción, arcos, asimismo por 2 puntos, un arco de 2, desde este punto hasta este punto de aquí, y volvimos a trazar el cuello. Entonces dejarlo lucas, ¿no? Hasta ahí estamos, hasta ahí ya estamos. Dice que vamos a alargar el largo de la chaqueta, un estimado de 5 centímetros en el delantero y posterior. No me gusta alargarle en esta chaqueta porque queda demasiado larga, queda como que fuera de moda, queda una chaqueta demasiado larga. Solo este paso nos vamos a saltar de alargarle la chaqueta al hocico, porque pues, es un criterio muy personal que no me gusta como queda. Pero cuando ustedes hagan la chaqueta, si es que les gustaría un poquito más larga, simplemente crecemos en el ángulo, no pasa nada. Solo este nos vamos a saltar. Perdón, sin agrandarle, ¿por dónde queda la chaqueta? Justo a la altura de la cadera. Vamos a trazar una nueva sisa partiendo desde el hombro que ya hemos crecido 0,5, pasando por el centro que ya hemos crecido también 0,5, y vamos a terminar en el punto en donde crece la postura 1 y baja 1 en la sisa, ¿sí? Entonces, vamos a acercarnos a la sisa del posterior. Mismo es hora, vamos a dejar terminado esto. Estamos aquí con los rojitos, ¿no es cierto? Vamos a la curva y vamos a partir desde este punto que nos alargamos, vamos a llegar hasta el punto 13, en este caso que nos coincidió, y vamos a llegar acá. Pasemos por el 16, vamos a bajarnos aquí un poquito, antes de la curva que ya existía, y vamos a llegar acá. No hay exactamente bastante, no nos dice exactamente cuánto, pero tratemos de dejarle una curva continua. Asimismo, nos vamos al posterior, desde el 0,5 que crecimos, pasamos por el 0,5 que estaba por aquí. Obviamente aquí tenemos que crecer, ¿no es cierto? Vamos a hacerle un cliccito por aquí y vamos a terminar acá abajo. Abajo era 1 centímetro, ¿no? Que sí, salimos y bajamos 1 centímetro. Así vamos a hacerle la curva de la sisa, ¿ya? Vamos a dejar terminada una cosita que tengo que terminar y listo. Vamos a aproximarnos al punto 17 y aquí vamos a poner que se unan las 2 líneas. Vamos a prolongar 2 rectas y señalamos esta más esta como debería. Necesito unir estas 2. ¿Qué hacemos? Vamos a manipulación y vamos a modificar. Tomamos este punto de aquí y le vamos a llevar acá. Asimismo, nos vamos, confirmamos y ya queda cerrado. Si no, no nos va a permitir sacar el patrón. Ahora nos vamos al de acá, como no nos deja prolongar las 2 rectas, si es que haciendo el intento nos deja prolongar las 2 rectas, pues se prolongan y no pasa nada. Ahí está. Profe, ¿cómo se hacía en el caso del 17? El 17 con manipulación, modificar. Señalamos el punto 17 y le modificamos. La cuestión es que tiene que quedar cerradito, ¿no? Estamos con esto. Vamos acá también, necesitamos unir. Vamos a ver si con prolongar 2 rectas, ojalá nos permita.
falta una cosilla más. Vamos a trazar una recta que vaya desde esta prolongación hasta acá. Vamos a ver si en la espalda nos falta cerrar. Sí, también en la espalda nos falta cerrar. Entonces aquí vamos a prolongar unas rectas con elemento. Prolongamos esta que es recta hasta este elemento de acá y queda cerradito el patrón. También creo que necesitamos cerrar estas dos. Vamos a prolongar dos rectas. Prolongamos esta con esta. Vamos a ver el número. Creo que no sé, no me encuentran por eso. ¿Listo? Vamos a dejarlo hasta ahí. ¿No puedo mandar una captura, por favor? De esto, de lo que acabo de hacer, de los dos. O sea, del último ya con el... Para ver. Ya, Con todos los aumentos. Eso en cuánto te queda después. 0,5. ya. Esa. Gracias. Es que ya te terminó. Yo hice una boca de la... Sí, no, pero es que no se puede. Sí, pues es ¿Listo? 18, sí.